Tenemos la alegría de presentarles esta nueva especialización de la Universidad KS. Hemos pensado que es un momento justo para presentar este tipo de perfeccionamiento en el país, porque creemos que la estadística es una carrera diametral que traspasa diametralmente cualquier área del conocimiento y generar conocimiento en el área de biología desde cualquier perspectiva privada, pública, es necesario. Bueno, me presento, soy la directora de la carrera, de origen soy química, he realizado un doctorado en biología humana y he trabajado desde ahí en más en investigación académica. Trabajo en la investigación en la Fundación Instituto Leluar y soy investigadora principal de CONICET. También tengo algunos trabajos editoriales y ayudo a distintos programas, digamos, de evaluación del Ministerio de CONICET. Queremos presentarles un poco cómo es esta carrera y para eso quiero hacer mención de que hace un tiempo, esta es una figura creo que del primer trabajo que yo publiqué allá por el 98, donde fui autora, y lo que ustedes ven es un reporte, bueno, esto es lo que yo veo, ¿sí? Es una imagen representativa. La figura A, la figura B y la figura C son imágenes representativas de algo que sucede. Hoy por hoy eso ha evolucionado a buscar cuantificación numérica de estas cosas. Lo mismo pasa en el campo de la medicina. Por ejemplo, si uno piensa en cómo se reportan las mamografías o las ecografías mamarias, ya es igualmente importante lo que se escribe, como el número de BIRAD, que son 5 números, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, en donde el profesional a cargo del análisis cataloga la imagen dentro de esos números. ¿Por qué? Porque, digamos, contarles que yo veo células muertas en una imagen, pongamos la imagen B, es distinto a que yo cuantifique porcentaje de células muertas con tal o cual menos error, ¿sí? Entonces, esto ha evolucionado la manera en que reportamos los datos a necesitar una cuantificación en la búsqueda de rigurosidad y en la búsqueda de respaldo hacia la reproducibilidad de lo que uno está transmitiendo. Y esto es válido a cualquier nivel, o sea, si uno hace un estudio epidemiológico, un estudio en salud pública, un estudio en un laboratorio de investigación en el sector privado, póngale un ensayo clínico, se necesita cuantificación, se necesita planificación sobre el número de datos que se necesitan, y todo eso ha llevado a que la biología tenga como coautor protagónico a la estadística. ¿Seguimos? Y la estadística tiene como base la matemática, y la mayoría de la gente formada con una perspectiva biológica no entiende cuáles son los procedimientos matemáticos que se siguen para tomar una decisión. También hay otra verdad, y es que en los últimos años, en la última década, la complejidad de los datos es alta. Por ejemplo, hemos logrado poder desarrollar técnicas de análisis que nos permiten tomar, por ejemplo, a cada célula como un N, ¿sí? Cuando uno hace un análisis transcriptómico de una muestra, por ejemplo, puede tener el análisis transcriptómico, pero también tiene el análisis de célula única, ¿sí? Esto hace que la masa de datos sea difícil. O sea, ya no los podemos ver y entender. No son dos números a comparar. Son datos muy difíciles de comparar entre sí. Con lo cual necesitamos la ayuda de las herramientas matemáticas a todo nivel, ¿sí? Desde la obtención del dato hasta el análisis del dato, la visualización del dato, etc. Y el biólogo que no desarrolla un interés por entender las bases matemáticas de la estadística puede quedar aislado del procedimiento de interpretación del dato, que es lo que
en general uno trata de evitar, ¿sí? Entonces por eso esta diapositiva en la cual el biólogo dice, yo produzco un montón de datos, se lo doy al informático que hace cosas y obtiene un dato interpretable. ¿Sí? Nosotros queremos que ustedes sean parte activa de este proceso y desarrollen habilidades de comunicación que en los biólogos está faltando. ¿Por qué? Por este perfil biológico y no matemático, ¿sí? Si pasamos a la próxima diapositiva, eso está ejemplificado acá como un puente, ¿sí? Ustedes, como biólogos de esta generación, van a necesitar cada vez más la interacción con informáticos, y para hablar con un informático, uno de los dos se tiene que acercar al lenguaje del otro, y en general el biólogo es el que tiene que llegar con los datos y decir qué pretende que se obtenga de esos datos, o decir cuál es la pregunta que busca responder para que haya un diseño racional detrás. Entonces, hay varias maneras de contacto, varios lugares de contacto entre la biología y la estadística, la ciencia de computación, todo lo que tiene que ver con el uso de la matemática. Y obviamente un punto de contacto muy importante es la bioinformática, pero para nosotros un punto de contacto más diario, ¿sí?, que la bioinformática es todavía la bioestadística, porque la bioestadística es imposible de evitar. La bioinformática es una herramienta que un biólogo puede tomar o no, pero la bioestadística hoy por hoy es una herramienta matemática que un biólogo no puede evitar y por lo tanto necesita aprender este lenguaje. Y seguimos con la próxima slide. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente podemos ver que si nosotros aprendemos bioestadística, vamos a tener un montón de herramientas de análisis más y vamos a poder hacer análisis retrospectivos en bases de datos, vamos a poder informar los datos de mejor manera, vamos a poder tener una mejor herramientas de gráfico y de transformación de la información que estamos obteniendo. Pero ¿qué pasa? Para eso tenemos que entrar en un mundo que a un biólogo se le puede complicar, que es el mundo de las matemáticas. Nuestra carrera lo que busca es hacer este tránsito lo más amigable posible para que haya éxito y logremos transformar la información que obtenemos en nuestros datos en conocimiento. Eso es ordenarla detrás de conclusiones y interpretaciones rigurosas, ¿sí? Para eso vamos a lograr dominar la comprensión de la matemática en este sentido. ¿Sí seguimos? Bueno, entonces, ¿cómo fue diseñada esta carrera? Esta carrera fue diseñada en 3 etapas, ¿sí? La primera es una de incorporación de conocimiento en una etapa donde la matemática es súper protagónica, ¿sí? Entonces, ustedes van a empezar metiéndose de lleno en el mundo de las matemáticas, van a entender cuáles son los principios de la probabilidad y la estadística, van a entender por qué se aplica un algoritmo estadístico y no otro, van a entender a seleccionar cuál es el mecanismo, el algoritmo que conviene utilizar y por qué, van a aprender a adquirir autonomía en ese sentido y van a lograr también comprender cómo se hace cuando mis variables no son 2, no es la relación entre variable A y variable B, sino cuando hay muchas variables, durante el entrenamiento en la materia de análisis multivariado, ¿sí? Entonces, ustedes la estadística la van a aprender a manejar en la primera etapa de la carrera. Después van a empezar a adentrarse en el diseño, ¿sí? En decir, bueno, si yo quiero obtener esta información, ¿cómo tengo que diseñar el experimento o el estudio para que pueda llegar con capacidad de conclusión rigurosa al final del trayecto? Y en la parte 3 va a ser una parte completamente práctica en la cual van a analizar casos y van a traer sus propios casos y los vamos a analizar, ¿sí? Si vamos más en detalle, entonces lo que yo les estoy diciendo, y ahí ven la carga horaria total, en el primer cuatrimestre va a haber mucho de incorporación de conceptos para poder justamente conceptualizar
la realidad alrededor desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Entonces van a poder ponerse las gafas, así como se pueden poner las gafas del biólogo para ver un experimento, se van a poder poner las gafas del estadista para analizarlo. En el segundo cuatrimestre van a adentrarse en cuál es el mejor diseño de vuelta, no solo desde el punto biológico, sino desde el punto de vista matemático, cuál es la mejor manera de hacer la pregunta que ustedes quieren preguntar, con lo cual van a tener completa autonomía desde el punto de vista no solo biológico, sino estadístico. Y en el tercer cuatrimestre van a ver, como les digo, casos en los cuales ustedes van a adquirir confianza en sus conocimientos y en haberlos incorporado, y van a ver un último modelo estadístico más complejo, que es el modelo estadístico que se aplica cuando los datos que van entrando a través del tiempo, que puede ser muy largo, pueden ir modificando la hipótesis, y eso se llama estadística bayesiana. Si vamos a la próxima slide, les cuento, digamos, simplemente algo que al decirlo parece evidente, pero tenemos que saberlo aplicar en manera diaria. Por ejemplo, yo les digo, yo tengo esta situación. Yo tengo una droga o drogas que hacen que una proteína se organice en el núcleo como focos. Y yo sé que el número de focos que se observan, comparando con el control, hay un corte que en un número X, póngale 30 focos, hay un salto. ¿Sí? En el control en general no hay 30, no llega a organizarse en 30 focos nucleares esta proteína, y cuando yo pongo drogas que estoy estudiando, esos focos aumentan, ¿ok? Aumentan por encima de 30. Entonces yo tengo dos opciones. Me siento en el microscopio y cuento, digo, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, o saco fotos y cuantifico con un programa. Si yo me siento en el microscopio, eso tarda mucho menos que sacar fotos y cuantificarlas por el programa. Pero hay una diferencia muy importante, y es la siguiente. Cuando yo cuantifico sacando fotos, y eso lo van a ver a la derecha, perdón, cuando yo cuantifico en el microscopio, y eso es lo que ven en la derecha, lo que ustedes van a ver es un número por experimento, ¿verdad? El porcentaje. Yo cuantifiqué 200 núcleos y tuve 60 que pasaron mi corte, con lo cual estoy alrededor de un 30%, supongamos. Entonces, si yo hago 3 experimentos independientes, tengo un N de 3. Tengo 3 números para comparar. Si esos números son un poco variables y la diferencia generada con mi control no es tan grande, la variación puede hacer de que ese dato se convierta en no significativo. En este caso, como el error es chico, ¿sí? Hay una barra en ese grupo, si lo podés señalar, Dani, en el grupo de barras de la derecha hay una barra que se destaca, una barra más alta, ¿sí? Hay 6 barras, una que se destaca, y su significancia es alta porque el error es chico. Ahora, supongamos que esto tiene un poco más de variación y el error es grande. Bueno, yo necesito hacer tal vez no 3, sino 6 experimentos para encontrar una diferencia. De la otra manera, sacando fotos, y nos vamos a la izquierda, yo puedo considerar cada núcleo como una lectura, ¿sí? Ven que ahí hay un diagrama de puntos. Yo grafico cada núcleo. Entonces, no tengo 3, sino tengo el número de núcleos que yo ya he contado. Si suponemos que hemos contado 200 por experimento, tenemos 600 núcleos por experimento. Entonces, cortes chicos de intensidad pueden llegar a generar una diferencia significativa con más facilidad. ¿Por qué? Porque estoy comparando 600 contra 600, ¿sí? Entonces, esta toma de decisión, si saco o no saco la foto, ¿sí? Que la tomé capaz 4 semanas antes, porque hasta que hice los 4 experimentos, bueno, si no saqué las fotos del primero, capaz que ya no le puedo sacar fotos, ya se volvió viejo. Son cosas que uno tiene que saber. Si está en un ensayo clínico, si decidió medir tal variable y otra no, y después la necesita, uno no puede volver para atrás, ¿sí? Entonces, el hecho de saber estadística y el hecho de saber cuál es la fuerza de cada algoritmo que mide las probabilidades va a permitir mejor diseño experimental, ¿sí?
Entonces, por eso queremos que entren en la matemática de la probabilidad y de la estadística, porque de esa manera van a entender conceptualmente qué hay detrás de cada algoritmo que se puede aplicar, ¿sí? Yo les confieso honestamente, yo soy una persona que utilizó siempre la estadística y se interesó por la estadística mucho después. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo agarraba y miraba y decía, bueno, a ver, este parámetro, ¿cómo lo hacen los demás? ¿Cómo lo miden? Y vos mirás cómo lo hacen los demás y aplicás el mismo análisis estadístico que aplica el otro, pero no sabés por qué lo hace y apenas vos metés un cambio, no sabés si sigue valiendo o no aplicar ese método estadístico. Entonces es muy importante manejarlo desde la matemática para saber por qué uno está aplicando un método estadístico en particular, ¿sí? Y eso da autonomía en el diseño. Si seguimos, análisis multivariado, como les dije, yo puedo analizar más de una variable. Como ven, en este gráfico se están graficando, y fíjense cómo en análisis multivariado lo que van a ver detrás, o como efecto secundario, digamos, de estudiar análisis multivariado, es visualización de datos, ¿sí? Acá que ven dos variables. ¿Por qué? Porque siempre podemos visualizar dos variables en un gráfico. Es muy difícil visualizar más de una variable. Pero ¿qué es lo que te muestran acá? Te muestran dos variables, pero colores. Cada color representa una célula. ¿Cómo entienden que esa célula, póngale, es una célula del sistema inmune, que es una T-cell o una epitelial? Por marcadores en la célula. Entonces, lo que ellos hacen es ver la relación entre esos dos marcadores que se ven en los ejes, ¿sí? UAMP1 y UAMP2, ¿sí? Que son los marcadores de interés de ese manuscrito. Y lo que ellos dicen, bueno, la población epitelial tiene esta distribución, la población T tiene esta distribución, ¿y cómo lo hacen? Metiendo otra variable, que es la marcación de cada célula. En este gráfico parece súper obvio que se pueden ver, se pueden separar las T de las B, por ejemplo, son células, glóbulos blancos de los natural killers, ¿sí? Todo sistema inmune se ve ahí en el medio del gráfico, T, B, natural killer, pero no es tan obvio a nivel numérico, ¿sí? En los cortes que se tienen que hacer para hacer este análisis. Entonces, esto es un ejemplo de un análisis multivariado, o sea, donde se tienen en cuenta distintas variables y se les da jerarquía, ¿sí? Si yo tengo una célula que tiene marcador de epitelial y marcador de T, bueno, ¿hasta dónde está el ruido del epitelial y hasta dónde empiezo a ser específico la marcación de T, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que, digamos, se completa dentro de un análisis multivariado en donde hay más de una marca a tener en cuenta, más de un parámetro y se lo jerarquiza. ¿Sí? Todo eso van a ver en el primer cuatrimestre. Probabilidad estadística y análisis multivariado. En el segundo cuatrimestre vamos a empezar a usar esas cosas y las vamos a empezar a usar tratando de ver cómo avanzamos sobre el diseño, ¿sí? Cada vez que uno tiene que hacer una pregunta experimental, yo por ejemplo la hago en experimentos hechos con células, podemos equivocarnos y volver para atrás. Ya cuando uno tiene un experimento hecho con un ratón, por ejemplo, y los experimentos en ratones, uno no se puede dar tanto el lujo de que salgan mal, sea desde el punto de vista ético como desde el punto de vista experimental por su complejidad. Entonces, cada vez es más importante el diseño y cuando vemos análisis de datos de pacientes epidemiológicos, socioambientales, necesitamos extraer el jugo lo mejor posible para poder llegar a una conclusión, para que la conclusión no sea esto no es concluyente, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos paquetes de análisis que nos permitan hacer análisis parciales muy ágiles y rápidos, ¿sí? Si cada análisis tarda un mes, bueno, esa es la velocidad con la cual yo puedo ajustar variables, ¿sí? Si yo desarrollo un programa que me permite, cada vez que me entran 3 datos más, hacer un análisis, tengo más capacidad de análisis rápido, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, van a ver los paquetes informáticos desde el punto de vista de la estadística. Eso no significa que la programación que ustedes vean no sirva desde otra perspectiva, pero la van a ver desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Vamos a empezar con programas de código abierto, R o Python, pero si ustedes en sus trabajos usan otros códigos,
el docente a cargo está dispuesto a revisarlos para ayudarlos también en un sentido más personalizado. Muestreo y modelado, de vuelta, muestreo, ¿cómo tomo la muestra? ¿Cuántas muestras tengo? ¿Cuántas muestras puedo acceder? Si son muchas, ¿cómo, digamos, de dónde la tomo? De distintos estratos, un grupo poblacional. Las tomo de personas random, de 1 de cada 10, ¿sí? Cuando se hacen las encuestas, por ejemplo. ¿Cómo genero ese muestreo? ¿Sí? ¿Cómo sé que esa muestra es representativa del total? Bueno, eso van a ver en muestreo. Modelado es qué modelo estadístico elijo para analizar mis muestras, cuáles me dan los resultados más rigurosos y cuál es la manera de mostrarlos. ¿Sí? Ustedes ven ahí una curva, una recta en realidad, que es un modelado muy sencillo al final de los datos, pero van los otros, evidentemente están transmitiendo una información que no es tan obvia, ¿sí? De que a mí se me puede ocurrir ese modelo de transmisión de la información. Entonces, en la materia modelado vamos a aprender, bueno, cómo hacemos para procesar nuestros datos, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Bajo qué algoritmo? ¿Sí? O bajo qué algoritmo generamos nuestro programa informático. Entonces, esas 3 materias se van a ver en paralelo y representan materias en las cuales se ve el diseño detrás del experimento o el análisis que se quiere hacer. Y en el último cuatrimestre, como les dije, la próxima slide, por favor. Y en el último cuatrimestre, como les dije, lo que se ve es estadística bayesiana, que es esta estadística que por ahí a lo mejor ustedes se imaginan cómo será el pronóstico del tiempo, o sea, siempre entra información nueva y siempre hay posibilidad de modificar la proyección que va a hacer el programa. Entonces, bueno, eso es lo que es estadística bayesiana, se va con una hipótesis inicial y los mismos datos pueden modificar la hipótesis. Entonces, es un tipo de estadística muy particular que es bueno que sepan que existe y que sepan cómo acceder a ella en caso que la necesiten. Y después un taller de casos en el cual, acompañados por nosotros, van a ver casos que le permiten aplicar todas las herramientas utilizadas hasta ahora. Y el trabajo final, donde le vamos a pedir que ustedes traigan un caso de interés de ustedes y que podamos llevarlo a través no solo del análisis, sino del planteo escrito de los mismos, de saber presentar cuál es la pregunta, responderla en manera rigurosa y generar conclusiones, valga la redundancia, concluyentes y precisas, ¿sí? Entonces eso se va a ver en el trabajo final. Esa sería la hoja de ruta de la carrera, de la especialización. Si seguimos. Bueno, entonces las competencias a adquirir es justamente diseñar experimentos o diseñar análisis, ¿no? Que den respuesta a las preguntas de investigación. Siempre la estadística va a estar relacionada con contestar algo y con buscar generar conocimiento, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con preguntas de investigación, no tienen por qué ser de investigación en su concepto clásico de la palabra. Estrategias de captura y análisis de información, ¿sí? Vamos a ver cómo expresar lo concluido, ¿sí? Eso es muy importante. Es gran parte de la estrategia comunicacional de lo que uno ve está en cómo comunicar esa información y eso lo vamos a ver. Y también la seguridad y la precisión que se adquieren les va a permitir adquirir competencias de comunicación, ¿sí? Los gráficos impactantes y claros que permitan al observador observar la conclusión a la cual ustedes llegaron y obviamente, digamos, la selección de la técnica estadística adecuada. ¿Sí? Eso es lo obvio, pero también hay competencias secundarias, si pasamos a la próxima diapositiva. Las competencias secundarias están agrupadas en tres categorías de colores que ustedes ven, y es el aprovechamiento de los datos, ¿sí? Yo creo que ninguna persona que no sabe de estadística está sacando el máximo provecho de sus datos, y eso es importante.
sea a nivel del provecho del dato en sí, como el diseño de la próxima campaña de obtención de datos. Eso es muy importante. También queremos exacerbar en ustedes la capacidad de aprendizaje autónomo. Somos conscientes de que estos son campos en continuo cambio y necesitamos que ustedes puedan estudiar más allá de lo que estudian en la carrera y que sepan identificar lo que tienen que estudiar, y entonces de esa manera queremos buscar que ustedes sean capaces de generar un aprendizaje autónomo, y por eso yo les hablo de un idioma, ¿sí? Ustedes me dirán programar, ahora hay inteligencias artificiales que programan, pero hay que saber los conceptos detrás, ¿sí? Es lo mismo que yo les diga, bueno, voy a traducir este abstract que yo escribí en castellano y se lo doy a una inteligencia artificial y me lo traduce en inglés. Y yo sé inglés, entonces yo puedo evaluar lo que hizo la inteligencia artificial y ajustarlo para que la próxima vez lo haga mejor. En cambio, si lo traduce al ruso, que yo no tengo idea del lenguaje, no puedo interaccionar para mejorar y precisar el proceso. Entonces, queremos que tengan un idioma nuevo, un idioma matemático incorporado en sus conocimientos, y que eso les permita, sea interaccionar con interfaces para obtener una información, como para ser libres de decidir qué es lo que necesitan aprender, como para ser libres de evaluar lo que la interfase les devuelve, ¿sí? A eso queremos volver con razonamiento crítico y planificación de actividades. Y por último, las últimas 3 habilidades son, están relacionadas con el hecho de ustedes, de tratar de que ustedes puedan pararse, y eso tiene mucho que ver con el último taller, puedan pararse ante una audiencia y en pocos minutos transmitir conclusiones, ser convincentes y poder hacerlo en situaciones formales en las cuales están ayudados de un PowerPoint, o situaciones informales donde se encuentran de golpe ante la pregunta ¿cuánto avanzaste?, digamos, puedan desarrollar ese tipo de capacidades que se asocian. Obviamente, nosotros lo vamos a hacer desde el plano de adquirir capacidades bioestadísticas, pero para mí derraman a cualquier otro aspecto de nuestra formación profesional. La próxima diapositiva. Esto un poco va a lo que a mí me importa, de qué es tratar de generar un perfil multidisciplinario y por qué estamos haciendo una especialización en bioestadística y no en estadística. Porque buscamos un perfil profesional, que son los biólogos. Entonces, los biólogos, los médicos, los farmacéuticos, los veterinarios, todo el perfil biológico de base. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que cuando nos formamos en una carrera, ¿sí?, terminamos sabiendo hacer cosas, ¿sí? O por lo menos las empezamos a saber cuando aplicamos nuestros conocimientos tomados en la carrera en nuestros primeros pasos en la vida profesional. Eso se puede representar como un color, ¿sí? Entonces, nosotros nos formamos en un color primario, ¿sí? Pónganle amarillo. El matemático se forma en un color también, que es otro color, azul, ¿sí? Y así es como los profesionales jóvenes se presentan, con esas capacidades. Cuando ustedes logran una especialización en algo que tiene que ver con con el perfil multidisciplinario, ¿sí?, con entrar en matemática, adquieren capacidades de comunicación, ¿sí? Y eso les permite responder preguntas que se le presenten a ustedes. Y esto de saber aprender, de aprender a comunicar a este nivel, nos va a llevar a poder responder, a poder generar ustedes las preguntas. Y esas son las características de un líder, una persona que puede responder preguntas, ¿sí?, que puede formular preguntas, perdón, es a la larga un líder. Entonces, para nosotros eso es un camino al liderazgo también, intentar este tipo de perfiles fuera de la zona de confort de un profesional. Si seguimos con la próxima diapositiva. Esto es solo para decirles que a la larga, si ustedes trabajan en el sector privado, saber de estadística a la larga es saber decidir cuándo debo realizar un experimento y cuándo no. Entonces, esto nos lleva a una mejor relación costo-resultado, y esto a una empresa en la que ustedes trabajan les va a servir muchísimo, y ustedes lo van a, digamos, la decisión la van a poder siempre solventar con análisis gráficos de datos,
con lo cual va a ser mucho más fácil que los escuchen en esa decisión. Y seguimos con la próxima. Solo una última slide para decirles qué tiene de positivo esta especialización, en particular el formato, y es que 100% online, van a tener acceso permanente al campus, van a poder descargar todo el material, van a tener guías con preguntas y respuestas, digamos, automáticas, en las que ustedes van a poder saber, digamos, hasta qué punto incorporaron un concepto. Las materias van a tratar de hacerse intensivas, eso significa que vamos a tratar de concentrarnos en una materia por vez dentro de lo posible. Van a ser en general promocionales, o sea, es una carrera para profesionales, y lo que queremos es asegurarnos que lo sepan. No estamos concentrados en poner notas, en tomar exámenes, digamos, sino en que ustedes conozcan de verdad el contenido. Es a distancia, o sea, eso significa que ustedes van a poder manejar el material en sus tiempos y vamos a reducir los encuentros sincrónicos en manera tal que ustedes se benefician de la interacción con el docente sin generarles una carga extra, ¿sí? Vamos a tener situaciones intermedias de foros en las cuales ustedes pueden dejar preguntas y las interacciones con los docentes se van a acordar en horarios que les sirvan a todos, ¿sí? Terminamos, creo. La próxima. Bueno, la fecha de inicio, esto era el 18 de marzo. En realidad, los precursos están iniciando la semana que viene. Al que le interese saber, los precursos son fundamentos de matemática y fundamentos de biología. Son opcionales, pero consideran que para más o menos esa fecha, el 18 de marzo, ya van a tener que empezar con la probabilidad y estadística en sí, ¿sí? En la entrevista inicial podemos ultimar detalles, ¿ok? Bueno, muchas gracias.